Ya. Muy buenas tardes, compañeras y docentes. Nuestro grupo está conformado por Yerensi Mayancha, Erika Tobar, Anaí Vargas y quien se dirige a ustedes, Evelyn Spin. En esta exposición vamos a abordar el tema el saber filosófico y sus características, el cual forma parte del estudio de la filosofía de la educación. Este tema es importante porque la filosofía permite reflexionar sobre el conocimiento, la educación y el sentido del aprendizaje en la formación de las personas. Así, en primer lugar, es importante comprender que se entiende por saber filosófico, el cual puede definirse como un tipo de conocimiento que busca comprender la realidad, el ser humano, la sociedad y el conocimiento mismo a través de la reflexión profunda. El análisis crítico y el uso de la razón ya que a diferencia de otros tipos de saberes, como el conocimiento empírico o el conocimiento científico, la filosofía se caracteriza por cuestionar constantemente las ideas, las creencias y los principios que orientan nuestra forma de pensar y actuar. Además, el saber filosófico invita a preguntar, analizar y reflexionar la información que recibimos. En este sentido, la filosofía impulsa a las personas a pensar de manera más profunda sobre la realidad y a buscar explicaciones fundamentadas en la razón. Como ejemplo, en el ámbito de la educación básica, cuando un estudiante pregunta por qué es importante aprender a respetar a los demás o por qué existen normas en la escuela, está realizando una reflexión que puede relacionarse con el pensamiento filosófico, ya que intenta comprender el sentido y la razón de esas normas. Por esta razón, el saber filosófico también es considerado una herramienta importante dentro de la educación, porque ayuda a desarrollar habilidades como la reflexión. El pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar de manera constructiva el entorno que nos rodea. A continuación le doy paso a mi compañera Yerensi. Buenos días, docente y compañeras. Continuamos con la exposición. Una de las características más importantes del saber filosófico es la reflexión. Esto significa que la filosofía invita a pensar detenidamente sobre las ideas, los valores, las acciones y las expresiones humanas. Pues a través de la reflexión, las personas pueden analizar la realidad de manera más profunda y comprender, a desarrollar habilidades de pensamientos que les permiten analizar diferentes puntos de vista, considerar diversas perspectivas y formas y opiniones propias basadas en argumentos razonables. Habiendo explicado la habilidad de mi parte, le doy paso a mi compañera Erika. Buenos días, licenciada, compañeros. Otra característica fundamental del saber filosófico es el carácter crítico. Esto significa que la filosofía analiza, cuestiona y evalúa las ideas, las normas sociales y las creencias que existen en un en una determinada cultura o una sociedad, pues el pensamiento crítico permite identificar posibles errores, contradicciones o limitaciones en determinadas formas de pensamientos. De este modo, ser crítico significa que examinaremos cuidadosamente las ideas para determinar si son correctas, justas o verdaderas. De esta manera, promueve una actitud intelectual que busca comprender y mejorar la realidad. Por ejemplo, podemos decir que en un contexto de la educación básica, los estudiantes pueden desarrollar pensamiento crítico cuando analizan situaciones relacionadas con la convivencia escolar. Como, eh, como reflexión tenemos lo que es el bullying en las aulas, lo cual es judicial prevenir, así al analizar todas las situaciones. Los estudiantes aprenden a cuestionar y por y buscar las posibles soluciones. Por lo tanto, la capacidad crítica contribuye al desarrollo de ciudadanos más responsables y conscientes, capaces de participar en la sociedad y de tomar decisiones fundamentadas en valores y principios éticos. A continuación va mi compañera Nay. Buenas tardes, docente y compañeras. Continuando con la explicación por mis compañeras, es importante considerar que otra característica importante del saber filosófico es que racional, lo que significa que se basa en el uso de la razón.
para explicar la realidad. Pues la filosofía utiliza argumentos, conceptos y análisis lógicos para comprender el mundo y los fenómenos que ocurren en él. Como ejemplo, en la educación básica, cuando un docente explica a los estudiantes la importancia de la justicia o la igualdad, puede utilizar ejemplos y argumentos que ayudan a los niños a comprender por qué estos valores son importantes para la convivencia social. En este sentido, el saber filosófico también es sistemático, lo que quiere decir que las ideas filosóficas se organizan de manera estructurada y coherente, pues que los filosóficos desarrollan teorías y sistemas de pensamientos que buscan explicar diferentes aspectos de la realidad. Como ejemplo, en la enseñanza escolar, cuando un docente organiza una clase siguiendo un orden lógico, en este caso presentando primero un concepto, luego ejemplos y finalmente una reflexión. Está explicando un proceso sistemático de aprendizaje. Desde esta perspectiva, considero que otra característica relevante es que el saber filosófico es problematizador, es decir, plantea preguntas sobre los temas que estudia, dando que la filosofía busca generar cuestionamientos que permitan profundizar la comprensión del conocimiento y la realidad. Ejemplo, en el aula, un docente puede preguntar a los estudiantes qué significa ser una buena persona o por qué es importante decir la verdad, motivando así a una reflexión filosófica que permite analizar los valores y las acciones humanas. Le doy paso a mi compañera Lara. Sí. Bueno, quiero también recalcar que para realizar esta exposición, nuestro grupo organizó el trabajo de manera colaborativa, pues investigamos información relacionada con el concepto de saber filosófico y sus principales características dentro del campo de la filosofía y la educación, donde posteriormente seleccionamos las ideas más importantes y las organizamos en diferentes secciones para facilitar su explicación durante la exposición. Cada integrante del grupo asumió la responsabilidad de estudiar una parte específica del tema, lo que esto permitió que todas participáramos activamente en la preparación del trabajo. Además, también elaboramos ejemplos relacionados con el contexto de la educación básica, con el objetivo de que los conceptos filosóficos puedan comprenderse de manera más sencilla y aplicarse a situaciones cotidianas dentro del aula. Así es, compañera. Entonces es importante destacar que el saber filosófico tiene un papel fundamental en el ámbito educativo, pues la filosofía contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión ética y la capacidad de análisis en los estudiantes, ya que a través del pensamiento filosófico los estudiantes pueden aprender a cuestionar, analizar y comprender diferentes situaciones de la vida cotidiana, lo cual fortalece su formación como ciudadanos responsables y conscientes de su realidad social. Ejemplo, en el aula se promueve debates sobre temas con respecto a la justicia o la responsabilidad. Esto fomenta el desarrollo del pensamiento filosófico, ya que los estudiantes analizan diferentes perspectivas y reflexionan sobre los valores fundamentales. Para concluir, podemos afirmar que el saber filosófico representa una forma de conocimientos que se caracteriza por la capacidad de reflexionar, analizar y cuestionar la realidad de manera más profunda y entendiendo que sus principales características como el carácter reflexivo, crítico, racional, sistemático y problematizador permiten comprender de mejor manera el comportamiento de los seres humanos. Asimismo, la filosofía tiene una gran importancia en la educación, ya que contribuye al desarrollo del pensamiento crítico, la reflexión y la formación integral de los estudiantes, pues por medio de la filosofía los estudiantes pueden aprender a pensar de manera autónoma, analizar diferentes situaciones y tomar decisiones basadas en valores y principios. De esta manera,
el saber filosófico constituye una herramienta fundamental para la formación de personas capaces de comprender la realidad y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y reflexiva. Hemos terminado. Muchas gracias, compañeras y docentes. Muchas gracias. Ya, chicas.